Muy buenas, Akasupa, de nuevo con otro video. Bien, estamos una vez más con el Guild Boss Canopus y tan pronto como ha llegado tenemos clasificatoria, sí, la segunda semana, porque ya ahora literalmente pueden poner clasificatoria cuando se les antoje. Y la verdad que no han cambiado tanto las misiones de una semana a la otra. Ha habido pequeñas modificaciones que hacen que el equipo uno de los equipos base que teníamos para puntuar se haya modificado en sí. Pero bueno, vamos a ir con uno de los equipos que actualmente está en el top. Luego sacaremos video con otro equipo y luego con otro y luego con otro, así para cubrir todas las alternativas posibles para este Guild Boss, porque bueno, obviamente quizás falte un personaje, quizás falte otro. Lo bueno es que no se usa Nacients porque había gente preocupada por eso, así que no se preocupen, no hay Nacients en el top porque no es que no sirva, sino que de plano para cumplir con las misiones no nos va a rentar tanto. Así que bueno, el equipo que vamos a ver el día de hoy va a ser el de Mono Roja, King Gominola, Gowther y Ludo Margaret de verano. Sí, básicamente Ludo Margaret de verano está aquí porque la misión porcentual que ha cambiado de una semana a la otra, porque es la única misión que ha cambiado, es la de derrotar al enemigo con una habilidad de héroe de raza diosa. Antes era de raza hada, ahora es una diosa. Entonces Ludo Margaret entra. Y ahora ustedes preguntarán, ¿por qué la roja y no la azul? Bueno, por la sencilla razón de que la roja tiene la capacidad de quitar posturas. Ustedes saben que Canopus cada 2 turnos se pone una postura. Entonces es buena idea tener este personaje ya que cumple con esas dos condiciones. Nos permite limpiar desventajas y además que eventualmente con carta de plata y oro podemos tener aumento de estadísticas ofensivas. Nos permite también quitar postura y obviamente la ultimate vamos a utilizarla para rematar en la fase 2. Ahora bien, hay que decir una cosa y es que dependiendo del nivel de ultimate que tengan va a ser un poco más complicado o menos complicado tratar de sacar los 500.000 puntos de daño. Lo mismo con Gowther, por ejemplo. En este caso mi Gowther está 4 de 6 y para sacar los 500.000 puntos de daño en la primera fase, porque es donde vamos a utilizar su ultimate, es un poco difícil. Tiene que darse muchas circunstancias y muchos buffos. De hecho debería tener bufo dorado de Ludo Margaret y su propio bufo dorado. Entonces, y además que encima Gowther tendría que estar afectado por una desventaja. ¿Por qué? Porque el bufo de Ludo Margaret cuando está en plata o en oro lo que hace es dar un aumento extra de estadísticas ofensivas. Es decir, en bronce solamente limpia, en plata da estadísticas defensivas y además de dar reducción de daño. Si tenemos desventajas aplicadas en algún personaje, ese personaje gana otro bufo de estadísticas ofensivas. Por lo tanto, en oro va a ganar 30% de estadísticas ofensivas porque ganaría un 15 inicialmente y luego otro 15%. Entonces, en esas condiciones, Gowther sería capaz de superar los 500.000 de daño estando 4 de 6 y con vida defensa. Por eso lo menciono. De hecho, este Gowther, mejor dicho, no está vida defensa, está vida crítico justamente para maximizar un poquito el daño. Pero si ustedes lo tienen quizás con más dupes o bien por alguna razón tienen más chance de hacer daño o van con comida de ataque de plano. O si quieren, y si ustedes por ejemplo tienen una Ludo baja, lo que pueden hacer es el Gowther ponerle ataque y daño crítico y que el Ludo vaya con vida defensa y rematar simplemente al final y que no importe tanto el daño del Ludo. En mi caso, en este equipo, yo lo que voy a hacer es poner a Ludo con ataque y daño crítico para poder rematar en la fase 2 y sacar esos 500.000 puntos de daño. Lógicamente vamos a estar en las mismas circunstancias que lo que expliqué anteriormente. Bufo dorado de Gowther y bufo dorado de Ludo Margaret. Obviamente lo que hacen Mono y King es lo que aprendimos la semana pasada, que es a cumplir esta misión cíclica, esta misión repetitiva, que es aplicar 4 o más efectos de aumento de defensa o del ataque sobre el jefe. En el caso de Mono funciona más o menos igual que Oslo Hawk, y esto se debe a su pasiva, que lo que hace es aplicar corrosión si el ataque del héroe contra el enemigo acaba en golpe crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier golpe que metamos, ya sea con esta habilidad sesgada, que no es una desventaja, o bien con este envenenamiento, que sí es una desventaja, va a aplicar una corrosión extra. Entonces, por ejemplo, si nosotros atacamos con esta carta de envenenamiento y metemos crítico, va a meter 2 bufos. O sea, va a meter 2 desventajas, por ende, cuando se las quite Canopus, va a meter 2 bufos. Con esta mete un solo bufo. Entonces, lo que conviene hacer es tratar de priorizar las cartas de mono para alcanzar rápido lo que sería los 4 bufos y de ahí empezar a ciclar una y otra vez. La ultimate de mono también mete 2 bufos, o sea, le mete 2 desventajas a Canopus y hace que se apliquen 2 bufos, así que téngalo presente. El equipamiento de mono, en mi caso, yo le estoy llevando vía defensa, que de hecho le tuve que armar esto porque si no quizás le falta un poquito de daño. Cuando digo armar esto me refiero a la línea de arriba, porque yo solamente tenía línea de abajo.
Y obviamente King va a ir vida defensa sin más, si ustedes quieren ponerle alguna cosita. Si ven que su King pega mucho, quizás con la ultimate, que puede suceder en la primera fase sobre todo, ustedes ven si lo quieren nerfear o no. Yo la verdad que no recomiendo tanto. Hasta pueden tener la suerte que si le aplica la ultimate Canopus, pues recuerden que reduce estadísticas y por tanto esa ultimate no va a pegar tanto. Pero no creo que sea tan necesario. Ahora bien, aquí la cuestión es, si ustedes no tienen Sapnak dupeada, en el caso de Ludo Margaret, lo que tienen que hacer es usar Zariel en Ludo, si es que su Ludo está dupeada, o usar Zariel en Gowther si su Gowther está dupeado. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes no tienen dos links ofensivos correctos, porque acá estamos usando Escanor, por lo tanto Mael no vamos a usar, aunque si ustedes no tienen Escanor dupeado, pueden poner otro personaje, como por ejemplo, no sé, Dian LR, y en este caso podrían poner en Gowther Zariel y bueno, en realidad el problema es que, claro, ahora que estoy pensando mientras estoy diciendo esto, en realidad no podríamos poner otro link ofensivo a Ludo Margaret. ¿Por qué? Porque Ludo Margaret, al tener una gracia ya en sí misma, no podemos ponerle a Zariel o Mael porque no va a funcionar. Así que la única opción que tenemos ofensivamente hablando es ponerle Sapnak si es que la vamos a usar como DPS. Si ustedes están en el caso de que capaz que no tengan tanto piedad a Ludo, bueno, ahí tendrían que considerar poner el ataque crítico al Gowther y tratar de ultear con él para sacar, como digo, los 500.000 puntos de daño, que es muy importante porque es un 20%. Si aún así con todo esto que dije no pueden llegar al daño, lo ideal sería que pusieran comida de ataque en lugar de comida SC. Recuerden que aquí pongo comida SC porque tenemos puntos adicionales proporcionales a la clase de combate del equipo. Entonces, cuanto más SC tengamos, más puntos vamos a tener. Por eso es que se lleva la comida SC en este caso. Ahora bien, sets, en este caso vamos a utilizar el set de las Elis para tener menos daño recibido. Si ustedes no tienen este set o piensan que realmente pueden aguantar y tanquear sin problema, pueden utilizar también el set de... ¿dónde está esto aquí? El set de Percival, el set número 52, para que si por ejemplo les meten alguna ultimate, sobre todo diría yo en la fase 2, pueden utilizar este set y de esa forma recuperar 10% de la vida máxima. Digo en la fase 2 sobre todo, más que nada porque es donde meten mucho daño. Pero como vamos a hacer la estrategia nosotros, no va a tirar ultimate en fase 2 a menos que rolle todo muy rápido. Pero van a ver que por los turnos en los que vamos a fasear no tendría chance de tirar ultimate en la fase 2. Bueno gente, hecha la introducción que se me ha hecho un poco larga, pues ustedes saben que yo me voy por las ramas. Vamos con la partida. Muy bien, arrancamos la partida. Vamos a iniciar utilizando las cartas de Mono y de King. Aquí en este caso da un poco igual como empiecen, pero yo le doy un poquito más de prioridad a usar las cartas de Mono para ir rusheando lo que sería los buffos sobre Canopus. Porque ustedes, como ven, y como ya he dicho en la introducción, las desventajas de Mono, es decir, su desventaja como skill y su desventaja en la ultimate, hace que meta dos buffos sobre Canopus, porque obviamente metemos dos desventajas. Entonces de esa forma podemos empezar a rushear de forma cíclica esa misión de aplicar 4 más buffos sobre Canopus. Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta en esta primera fase? Vamos a extendernos como mucho hasta turno 7, es decir, ahí tendríamos que rematar con Gowther, porque necesitamos 3 turnos para la siguiente fase. Turno 1 es en el que llegamos, el turno 2 de la segunda fase vendría a ser cuando mete la corrosión, y el último turno es cuando rematamos, y es justo el turno 10 en total. Así que ahí teníamos como ese margen para poder finalizar la partida. En esta fase 1 vamos a aprovechar para aplicar lo que sería el tema de las desventajas, o al menos es donde más se puede aplicar el tema de las desventajas, porque en la siguiente fase tenemos una especie de contradicción, porque claro, ustedes saben que Canopus funciona al revés. En la primera fase disminuye su ataque pero aumenta su defensa, y en la fase siguiente aumenta su... reduce su defensa pero aumenta el ataque. Y además es bastante pesadito en la fase 2, entonces es un poco más complicado aplicarle muchas desventajas. Acá sí tenemos mucha más chance de hacer esto. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que en la fase 2 va a haber turnos en que obligadamente tenemos que usar cartas para limpiar, etc. Aquí podemos literalmente descartar la cantidad de desventajas que querramos, pero teniendo en cuenta que tenemos que también tratar de ir cumpliendo las otras misiones, es decir, quitar... o mejor dicho, utilizar 4 cartas de
quitar orbes con Gowther, que no es lo mismo que quitar 4 orbes, por si acaso. No es que si ustedes tienen una dorada de Gowther y una normal ya cuenta, no, es utilizar cartas con efectos de reducción de movimiento definitivo. Entonces en este caso es usar 4 cartas de Gowther, por si acaso, porque yo también puede haber malinterpretado. Creo que la semana pasada era esa la misión, quitar 4 orbes. Aquí es utilizar 4 cartas de quitar orbes. Entonces ustedes fíjense que vamos cumpliendo la misión cíclicamente. Y lo que hay que tener en cuenta también es que para turno 7 tenemos que tener la ultimate de Gowther. Así que ustedes tienen que ir controlando lo que es el nivel de orbes que tiene Gowther para cierto punto de la partida. Ahora, ¿qué sería lo más conveniente, no? ¿Con qué nos conviene fasear? ¿Con qué no? Lógicamente, yo diría que si solo tienen una carta de buff de Gowther, no la malgasten rápidamente. Es decir, guárdenla para el momento que sea indicado. Aquí, por ejemplo, si bien es cierto que nos atacó con el ataque que mete corrosión en este turno, no nos aplicó porque le pegó a Gowther y le hizo paciencia. Entonces, en este caso no vale la pena utilizar ninguna carta de limpiar desventaja. Y aquí podemos aprovechar el hecho de que ya teníamos las estadísticas reducidas por la Ultimate que ya nos tiró Canopus antes en King para atacar con la Ultimate y sin problemas, porque no va a hacer tanto daño el abismo. Eso hay que tener mucho en cuenta, de que si ustedes tienen esa reducción de desventaja van a pegar mucho menos. Y en el caso de que por ejemplo le peguen a mono, diría que si no pueden limpiar, reinicien, porque en mono se nota muchísimo esa bajada de estadísticas al punto que le hace paciencia. Recuerden que al final de cuentas Canopus tiene buffos defensivos encima suyo, entonces un personaje como mono que de por sí no pega tanto, imagínense si tiene que pegar con una disminución de estadísticas, estamos en problemas. Fíjense que incluso con buffo de Gowther y toda la historia pega 20k, no pega tanto. Ahora bien, ya estamos llegando a nuestro clímax, al punto donde queremos fasear. Aquí vamos a seguir metiendo desventajas en la medida que se pueda. Y lo que hay que tener en cuenta también es que se nos puede complicar un poco a la hora de terminar con vida máxima en los personajes. Porque por ejemplo aquí fíjense que el que se está comiendo todo el daño es el King, y eso puede ser un problema. Si ustedes por ejemplo ven este caso y dicen, bueno, no me renta tanto llevar el set de Elizabeth por el tema de reducción de daño, pueden también utilizar el set de las druidas, el set de recuperar vida, simplemente por tener una desventaja al final del turno. Pero eso ya queda en cuestión de cada quien. Aquí vamos a fasear, en este caso fíjense que voy a aprovechar y voy a utilizar el bufo dorado de Ludo Margaret, pero no se aplica la doble ventaja sobre Gowther porque no tenía ninguna desventaja aplicada. Sí lo hace sobre King claramente. Y aquí vamos a rematar con Gowther. Y no vamos a hacer los 500.000 puntos de daño con Gowther. Como ustedes verán, mi Gowther, insisto, está 4 de 6. Si ustedes los tienen menos, es aún más complicado. Incluso llevándolo con ataque. Entonces diría que si no tienen Gowther ni Ludo dupeadas, está difícil cumplir las 4 misiones. Pero bueno, ya estamos en fase 2. Aquí diría que lo mejor sería tratar de por lo menos fasear con Ultimate de mono o desventaja de mono y otras 2 desventajas como tal para poder aplicar de vuelta la misión cíclica. ¿Cuál es el problema aquí con este jefe? Que su carta es de ruptura. O sea, en esta fase va a meter mucho más daño si tenemos buffos aplicados. Y como eso es algo que va a ocurrir siempre, tiene que tener cuidado. Aquí yo usé bufo de Gowther porque ya tenía uno preparado y de plata. Pero si ustedes solamente tienen un bufo de Gowther dorado, guárdenlo para lo que sería mejor dicho, el turno 2. Aunque en realidad pueden usarlo ahora. Lo que digo es que lo guarden para el turno 2 porque si no tiene otra carta a limpiar, está difícil, porque ahora también nos va a meter el tema de la corrosión, etcétera. Entonces, ustedes tienen que ver cuándo usar sus cartas dependiendo de la cantidad de cartas que tengan. En este caso, insisto, aquí yo usé el bufo de Gowther en el primer turno porque ya tenía cartas de Ludo para usar después. Pero si ustedes quieren, pueden guardar hasta el último momento ese bufo de Gowther. Aunque hay que ser realistas, considero que el mejor momento para utilizar el bufo de Gowther es en este punto, cuando mete la corrosión y mete el aturdimiento, porque necesitamos tener un poco más de aguante en los personajes. Sobre todo por si pega ataque de ruptura, que eso puede llegar a pasar. Y aquí uso el bufo dorado de Ludo antes, cuando en realidad debería usarlo después. ¿Y por qué digo después? Porque necesito limpiar, claramente. Pero como tengo bufos dorados de Ludo de sobra, puedo gastar alguna ahora. Simplemente también por el tema de la reducción de daño. Recuerden que el bufo da reducción de 40% de daño recibido. Ahora bien, ¿cuál es el problema aquí del Canopus? Que nos puede meter lo que sería el aturdir a Ludo en este caso. Y como es el único personaje, ahí estamos fritos. Si por ejemplo ustedes tienen bufo de Gowther extra y le meten el aturdir a Ludo, primero usan el bufo de Gowther y luego van directamente por lo que serían las cartas de Ludo.
Y si no, al revés, si por ejemplo le meten stunear al Gowther, limpian con Ludo, luego con Gowther, etc. Pero bueno, vamos a rematar, estamos en turno 10, vamos a aplicar una vez más lo que sería una desventaja sobre Canopus para tener otros puntitos extra por esa misión repetitiva. En este caso bufeamos con Ludo para limpiar todas las desventajas y cumplir con la misión de limpiar 50 desventajas. Y rematamos con Ludo superando los 500.000 puntos de daño. Recuerden que Ludo está 6 de 6 con ataque y daño crítico. Y con Link de Sabnak 4 de 6 voy a decirlo porque obviamente es importante. Así que si ustedes no llegan tendrán que ir con comida de ataque. Bien, sacamos 16.000 puntos que no está nada mal. De hecho, estamos en el top técnicamente. Hay otro equipo que sí, seguramente lo estaré evaluando en este momento porque me sorprendió bastante, pero tiene mucho sentido, que es con Eli Reina. Aunque imagino que esa Eli Reina estará dupeada. Entonces también volvemos a ser restrictivos con el tema de los dupes. Pero bueno, espero que les haya servido esta guía. Espero que les sea útil. Va a haber más guías obviamente con otras alternativas. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!